tú, Señor, tienes el control de nuestras vidas. Señor, te amamos, te necesitamos, Señor. Estamos, Señor, esperando de ti siempre, Señor. Estamos, Señor, llenándonos, Señor, de ti para poder sobrepasar todas estas cosas que están viniendo, Señor, sobre la tierra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y confiamos plenamente en que tu voluntad será sobre toda nación, Señor, sobre todos y cada uno de nosotros, Señor. Te amamos, Señor, te amamos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, les damos la bienvenida a la audiencia de Radio Online El Faro de la Iglesia de Cristo Luz de las Naciones. Tenemos el privilegio esta vez de estar acá con ustedes nuevamente, con el anhelo de poder dar de lo que Dios tiene para nosotros, con el anhelo de poder servir conforme al corazón de Dios. Bueno, hoy fuimos convocados a un día de intercesión por parte del Departamento de Intercesión de la Iglesia de Cristo Luz de las Naciones. Todos los miércoles nos reunimos acá, un pequeño grupo de mujeres que estamos intercediendo por el pueblo de Dios. Todos los miércoles, esto lo hemos venido haciendo por mucho tiempo. Sabemos que este es un tiempo en el que todos tenemos que estar intercediendo, todos tenemos que estar en un mismo sentir, ¿verdad? La verdad es que es urgente y es necesario que el pueblo de Dios se una como un solo hombre, dice la palabra del Señor. Y Primera de Crónicas 12:32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Aquí el Señor nos está hablando, hermanos, de los hijos de Isaacar, quienes sabían los tiempos, conocían los tiempos que estaban viviendo. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos de ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Debemos de saber que estamos en tiempos difíciles, pero tiempos gloriosos para todos aquellos que creemos en el Señor y amamos al Señor. Nosotros tenemos que estar en el entendido de lo que Dios nos habló en su palabra y estar unidos en un solo espíritu, estar unidos en un mismo sentir. Bueno, gracias a Dios y a los medios de comunicación hemos podido estar en unidad unos con los otros. Hemos podido a través de los medios expresar nuestras oraciones, nuestras peticiones al Dios vivo, por el cual vivimos, por el cual estamos acá. Y eso es bueno. Pero nuestro tema de hoy, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Carolina Aguilar. Actualmente pues me congrego en la Iglesia de Cristo Luz de las Naciones. Y Dios ponía en mi corazón esta palabra, porque es necesario, le decía yo hoy en la mañana a mi mamá, le decía, es necesario que el cuerpo de Cristo se fortalezca y tenga palabra de aliento en medio de las situaciones que se están dando. No podemos callar en este tiempo, al contrario. Los hijos de Dios, el tema de hoy es la manifestación de los hijos de Dios en el final de los tiempos. Dios, a través del caos, Él ordena.
hace ordenar. Dios ordena la tierra como nosotros lo hemos visto en Génesis 1, para que Él pueda manifestar su poder y pueda manifestar su gloria. ¿Y cuando Dios ordena? Dios ordena cuando hay un caos. Muchos tenemos miedo de los caos, de los cambios. Pero es ahí donde Dios se manifiesta. Dios manifiesta su gloria y su poder a través del caos. Lamentablemente, pues para muchos esto es difícil, pero para los que creemos en Cristo sabemos que Dios tiene un propósito. Y Él empieza a ordenar, así como empieza a ordenar nuestra vida cuando llegamos a Cristo. Los caos sirven precisamente para manifestar la gloria de Dios. En Génesis 1:2 dice: la tierra era un caos total. Caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Yo quiero recordarles que cuando Cristo iba a partir a los cielos, Él les dijo a sus discípulos: mas vendrá uno, el Consolador, vendrá uno por mí y estará con ustedes hasta el final de los tiempos, porque yo voy a estar hasta el final de los tiempos. Y ese es el Espíritu de Dios, el que se mueve en medio de este caos, en medio del pecado, en medio de la destrucción que el mismo hombre ha buscado para la humanidad. Ahí está el Espíritu del Señor. Y eso es algo que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aferrarnos a la verdad de Dios y saber que el Espíritu del Señor, a pesar de las tinieblas, Él se mueve, como en el tiempo del Génesis 1, cuando la tierra estaba en caos, el Espíritu del Señor iba y venía. Así estamos ahora, actualmente. Esta es la situación actual de la tierra. Y Dios dijo que exista la luz, y la luz llegó a existir. Yo recuerdo muy bien que el Señor me decía: en tus sueños ves tinieblas, pero porque ustedes son la luz. Y nuestro tema de hoy es eso, la manifestación de los hijos de luz, de los hijos de Dios en el final de los tiempos. Dice la palabra del Señor en Génesis 1:4: y Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Cuando el Señor habla de separar de las tinieblas, en este tiempo es un poco difícil de comprender algunas cosas. Como por ejemplo, yo ayer le decía al Señor: Señor, en ti espero. Y Él me decía: porque si esperas en mí, ¿por qué estás triste? Si tú esperas en mí. Y yo le decía: Señor, realmente es difícil de comprender por qué vamos a estar viviendo estas situaciones, porque más adelante vamos a leer la palabra del Señor donde Él nos habla que es principio de dolores. Y esto le tocó a mis hijos vivirlo. Pero también me dice el Señor: levanta tu cabeza, porque llegó el tiempo de tu redención. Y ese es tu consuelo. Porque si tú me crees, así será. Entonces, este es el tiempo en el que el Señor va a separar la luz de las tinieblas.
este es el tiempo en el que se van a manifestar los verdaderos hijos de Dios, los que están en realidad en luz, los que están caminando realmente en luz. El Señor está ordenando la tierra. El Señor está haciendo cosas grandes y poderosas, aunque ahorita probablemente no logramos ver con claridad. Pero este es el tiempo de separar, dice el Señor, la luz de las tinieblas. Se recordarán ustedes que Adán y Eva, antes de conocer lo que era la maldad, eran perfectos. Ellos manifestaban la naturaleza de Dios. No conocían lo que era el miedo, el peligro, la maldad, la angustia, la confusión y la tristeza. Y así somos muchos de nosotros. Eso es algo que nosotros traíamos por el pecado. Antes de llegar a Cristo, traíamos un caos dentro de nosotros. Aunque muchos probablemente todavía vivimos en el caos. Pero Dios nos está instruyendo. Y por medio de todo esto, el Señor nos está enseñando, nos está formando, nos está instruyendo para hacer vida la palabra del Señor en nosotros. Ese es un tiempo de prueba. Es un tiempo de desierto. Dice la palabra del Señor que esto está en Apocalipsis, si no estoy mal, Apocalipsis 12, dice 12 o 13. Dice la palabra del Señor que llevó a la mujer al desierto, pero ahí Él la guardó. En medio del desierto, Dios guardó a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos. Y nosotros tenemos que tener esa seguridad. Pero hay mucho por hacer, hermanos, como hijos de Dios. Dice que cuando Él formó a Adán y a Eva, Él los formó del polvo de la tierra, pero sopló sobre ellos hálito de vida, el ruá de Dios, el Espíritu de Dios, sopló sobre ellos para que se convirtieran en seres vivientes. Nosotros, los hijos de Dios, fuimos soplados por ese mismo Espíritu al venir a Cristo, porque muchos estábamos muertos en delitos y pecados, pero el Espíritu del Señor nos tocó y el Espíritu del Señor vive en nosotros. Dice la palabra del Señor que el Padre nos escogió para Cristo, y Cristo le dice: yo quiero estar en ellos y ellos en mí. Hermanos, para poder sobrevivir en medio del caos, es urgente y es necesario que nosotros estemos llenos del Espíritu del Señor y que volvamos a ser como Él. Con esa instrucción que da el Espíritu sobre los hijos de los hombres. Muchos de nosotros, en este momento, estamos siendo acosados por el dolor, la angustia, la confusión y esa tristeza, y muchos están manifestando la maldad sobre la tierra.
Hay egoísmo. Hay egoísmo absoluto, se nota en las actitudes, en las acciones. Pero en medio de eso Dios nos está volviendo a recapacitar y a darnos la instrucción correcta y a decirnos: hey, tranquilos, deténganse. Este es un tiempo para volvernos a Dios. Aquellos que estaban lejos, aquellos que no conocían, van a conocer de Dios. Este lugar ha sido testigo de la palabra del Señor cuando Él nos ha dicho: sonará la trompeta, pero muchos no nos preparamos para que sonara la trompeta. Dios nos ha estado hablando y nos ha dicho: vendrán tiempos difíciles. Y es difícil prepararse para un tiempo difícil. Otros dicen: son los mejores tiempos de los hijos de Dios. Sí, son los mejores tiempos. Eso ha dicho el Señor. Porque este es el tiempo en el que los verdaderos hijos de Dios se van a manifestar. Y van a hacer lo que el Señor les mandó a hacer. Jesús nos había hablado ya de todo esto que está pasando en el mundo entero. Dice la palabra del Señor en Mateo 24:4: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Como dijo Eva, la serpiente me engañó. ¿Y cómo supo ella que existía el engaño si ella era perfecta? Pero Dios decretó, en ese mismo momento, Él decretó que la serpiente se arrastraría. Nosotros tenemos que aprender y tenemos que ver la verdad de Dios con claridad. Tenemos que saber que el enemigo tiene su destino, y su destino es que la simiente de la mujer, como lo dijo su palabra en Génesis, va a pisotear, a matar, a desperdigar la cabeza de la serpiente. Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que tiene un mal final, que tiene un final. Mas para los que creemos en Dios, sabemos que tenemos una vida eterna. El enemigo no puede estar sobre nosotros porque Dios está en nosotros. Sin embargo, Dios en su palabra, en Mateo 24:4 nos decía, nos hablaba en su palabra que vendrán muchos en su nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque estamos en un tiempo difícil, en un tiempo en el que cualquiera puede engañarnos. Y dice también que oiremos rumores de guerra, pero cuiden, dice el Señor, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario, dice el Señor. Dice el Señor que se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares de la tierra. Y esto será principio de dolores. Entonces, dice el Señor, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Es una palabra muy, muy difícil de entender, pero muy clara. Mateo 24:11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Fuimos avisados, estamos siendo avisados. Dios nos está hablando hasta el día de hoy sobre los peligros que corremos los hijos de Dios, sobre las acechanzas que tendremos. Dios no dijo, como muchos predican, no se preocupe, hermano. Realmente tenemos que estar pendientes de lo que está aconteciendo para no ser engañados, llenos del Espíritu del Señor, y que Él nos hable directamente. Actualmente está sucediendo algo extraordinario y nosotros tenemos la bendición de poder ver cómo se ha iniciado un nuevo tiempo para los hijos de Dios. Cómo Dios ha propiciado que estos tiempos sean propicios, pues, perdón por la redundancia, para que los hijos de Dios se manifiesten. Y este es el inicio. Ustedes pueden ver en las noticias cómo muchos que nunca vimos predicar, hoy están predicando la palabra del Señor. Muchos tienen esa bendición de poder llenarse del Espíritu y salir a las calles y decir, Dios está con nosotros, Dios no nos va a dejar. Es importante que sepamos quiénes somos en la voluntad de Dios, para que tengamos esa fuerza, para que tengamos ese valor de poder proclamar a las naciones al Hijo de Dios. Y lo estamos viendo. Hemos podido ver a través de las redes cómo hombres y mujeres se han levantado para proclamar la palabra del Señor, para dar a conocer a aquellos que no conocen al Señor en este tiempo difícil, para alentar a aquellos que están afligidos y angustiados. Hay hombres y mujeres que se han levantado y el Señor en esta casa nos ha hablado muchas veces que va a levantar libertadores del último tiempo. Es importante que nosotros veamos quiénes somos en la voluntad de Dios para poder hacer conforme al Señor, el Señor se ha propuesto en este tiempo. Porque aunque los tiempos son difíciles, tenemos que estar conectados con el Espíritu del Señor que se mueve dentro en la tierra para poder hacer su voluntad y llenarnos de Él, ¿verdad? Nosotros no podemos, nosotros como hijos de Dios, no debemos temer al caos. Esto que está pasando es una sacudida necesaria, dice el Señor en Mateo, lo que estábamos leyendo anteriormente. Es necesario despertar para ordenar no solo nuestra vida individual, sino la tierra completamente, la humanidad, para ordenar la humanidad. Y Dios lo está haciendo. Dios está ordenando la tierra. El caos es una puerta realmente que Dios ha abierto para perfeccionarnos, para separar la luz de las tinieblas, para que se manifieste el Espíritu del Señor y que esa palabra que Él nos ha dado la podamos ver y vivir. El caos trae la revelación del Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre. Eso es lo que ha venido sobre la tierra. Y entonces me decía el Señor, ¿por qué estás triste? Si es necesario que esto suceda, dice su palabra. Juan 1:5 dice, esta luz resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no han podido extinguir esa luz. Cristo es la luz.
Él es nuestra luz. Suceda lo que suceda, en medio del caos, Él es la luz. Y la luz va a permanecer y la tiniebla no va a poder con ella. Esa es nuestra fuerza. Eso es lo que nosotros debemos de saber. Pero aún hay hijos que tienen miedo, tienen culpa y tienen vergüenza. Y tú tienes que saber que si el miedo se está apoderando de ti, si la culpa no te deja y si la vergüenza es parte de tu diario vivir, tú tienes que salir de eso. Este es el tiempo de salir de eso. Este es el tiempo, y conforme nosotros vamos conociendo, a medida que vamos conociendo la voluntad de Dios en nuestra vida, todo eso se va disipando y va siendo transformado nuestro ser interior. Y dejamos de tener miedo. El miedo no es de Dios. La culpa no es de Dios, porque Él murió por nuestros pecados. La vergüenza se terminó, porque Él nos dijo cómo caminar. Y cuando Él nos redimió, cambió nuestro lamento en gozo, en danza. Y para que nosotros podamos deshacernos de todo esto, de esa condición, de ese caos, tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios y creerle a Dios. Y dice la palabra del Señor, Efesios 1:5, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su santa voluntad. Esa es la voluntad de Dios. Él nos predestinó para ser adoptados como hijos, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos lo concedió en su amado. Hace poco teníamos una hermosa visitación de parte de Dios. Y el Señor me mostraba cómo su sangre corría y caía gota a gota. Y todo el tiempo que estuvimos adorando yo podía ver cómo la sangre corría. Yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me dejas ver eso? Yo quiero que sepan, dice el Señor, que mi sangre aún está fresca. Y que esa sangre salió de mis venas para que ustedes hoy manifiesten mi gloria. Esa gloria, esa gloriosa gracia de Dios. Dice Juan 1:12, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Dice Juan 1:13, estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Nosotros tenemos que empoderarnos de esta hermosa palabra, pero no solo conocerla, sino vivirla. Creerle a Dios que fuimos injertados en el olivo santo, que fuimos adoptados. Pero hermanos, el Señor me ponía en mi corazón, el injerto se mantiene vivo solo si la sábila del árbol circula dentro del injerto, porque si no, este muere. Y él me mostraba visiblemente cómo caía el injerto. Nosotros como injertos
en el olivo del Señor, tenemos que aferrarnos a Él, aferrarnos y llenarnos de su espíritu. Esa es la savia que el Señor habla, para podernos mantener, porque si no morimos. Es clara la palabra. Hermanos, nuestro primer llamado no es ser ministros de Dios. Nuestro primer llamado no es venir a servir las mesas. Nuestro primer llamado es creerle a Dios que somos hijos y que esa es la voluntad de Dios. Nuestro anhelo debe ser conocer el carácter de Dios para poder ser conforme a su corazón, para poderlo adaptar a la vida diaria de nuestro ser. Y esto solo lo podemos lograr a través de la comunión con el Espíritu Santo. Porque solo no podríamos cambiar, solo no podríamos ser realmente hijos de Dios. Muchos son los que tienen frutos, habilidades, dones de parte de Dios. Y son irrevocables, los tenemos. Muchos manifiestan los dones, pero dejan por un lado el hecho de saber quiénes son. Dejan por un lado el creer que realmente son hijos de Dios. Y es cuando surgen las dudas. Es cuando nos sentimos débiles. Es necesario que entendamos que como hijos de Dios nos tenemos que parecer a Dios. Nuestros padres tienen un ADN que nos hace hijos biológicos y un ADN importante, el conocimiento de esto, que hay un ADN que nos identifica con nuestros padres y los genes nos hacen semejantes a nuestros padres, nos parecemos, tenemos facciones parecidas a nuestros padres. Lo mismo tenemos que ser en la vida espiritual. Tenemos que alcanzar tener el ADN de Dios. Tenemos que parecernos a Él. Tenemos que manifestar a Dios a través de nuestra vida. Pero eso solo lo logramos cuando realmente creemos que somos hijos. Hay mucha gente que está lanzando la palabra del Señor y no se creen hijos, porque dudan que son hijos. Es necesario que nosotros nos empoderemos y le creamos a Dios, porque eso es oportuno para Dios. Eso es bueno eso le agrada a Dios, mejor dicho. Mateo 12:33 dice: si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por sus frutos. Si eres injertado en el mejor árbol, vas a dar buenos frutos. Efesios 5:8 dice: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como luz, como hijos de luz. ¿Y cuál es el fruto de la luz? El fruto de la luz es bondad, justicia y verdad. Caminar en el Señor es conocer la bondad de Dios. Caminar como hijos de luz es conocer la verdad de Dios, la justicia de Dios. Gloria a Dios por lo que Él está haciendo, porque muchos de nosotros vamos a comenzar a vivir
lo que tal vez antes nunca vivimos. Creamos que somos hijos de Dios y caminemos como Él, vivamos como hijos de luz. Cuando no tenemos clara nuestra identidad, no podemos ser de bendición muchas veces. Los hijos de Dios manifiestan el carácter de Dios. Muchos llevamos el nombre, pero no somos como hijos. Y a veces nos creemos maduros. Y trabajamos como maduros, pero nos convertimos en altivos. Y eso lo aborrece Dios. Creer en Dios es una de las creer en que somos hijos, que la voluntad de Dios es que seamos hijos, es una de las llaves que nosotros podemos utilizar para abrir puertas de bendición. A veces tenemos tantos caos en nuestro interior que se nos olvida que somos hijos. Y para poder ordenar ese caos tenemos que saber que como Padre Dios ordena nuestro caos. Tenemos que manifestar obediencia, amor, poder de Dios. Tenemos que manifestar la gloria de Dios. Los hijos de Dios manifiestan la gloria de Dios. Manifiestan el amor de Dios por los demás. Manifiestan el poder de Dios. Y viene una manifestación poderosa, yo lo creo en el nombre de Jesús, sobre la tierra. Porque como hablábamos antes, en medio del caos se manifiesta el poder de Dios. Y viene la manifestación gloriosa de Dios. La manifestación gloriosa de Dios a través de los hijos de Dios. Hay evidencia de lo que Dios está haciendo en la tierra, a través de la prueba, a través del desierto. Dios está preparándonos para esa manifestación gloriosa. Hijos e hijas del tiempo final manifestarán su carácter, manifestarán y declararán los pensamientos de Dios, el sentir de Dios, manifestarán la humildad de Dios, manifestarán la paz de Dios en medio de todo el caos. Manifestarán la mansedumbre de Dios. Hijos que cuando los escuchen transformarán vidas. Resucitarán muertos. Libertarán al cautivo. Hijos de Dios que sanarán enfermos. Esa es la manifestación que Dios está esperando de los hijos. Los hijos de Dios tendrán autoridad sobre la muerte, sobre los demonios. Los hijos de Dios tendrán autoridad sobre los territorios y las atmósferas espirituales. Los hijos de Dios tendrán autoridad para ordenarle a las tinieblas que retrocedan. Los hijos de Dios tendrán la autoridad para decretar victoria y derrota sobre sus enemigos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Los hijos y las hijas de Dios nacieron para servir y preparar al cuerpo de Cristo, no para servirse de ellos, como muchos tienen por costumbre. Porque la última generación será conforme al corazón de Dios. El remanente de Dios, los hijos del Señor, serán tan poderosos como lo fue Juan el Bautista. Llevarán a la gente a sumergirse a las aguas, no para ser entretenida en el arte del engaño, como muchos lo están haciendo, sino para arrepentimiento de pecados. Los hijos de Dios nacieron en esta tierra, pero no son de esta tierra. Dice Colosenses 2:10, y en Él, que es cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Esa es la verdadera manifestación de los hijos. Dice en Colosenses 2:11, además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Hay poder de Dios que se mueve en la tierra. El Espíritu del Señor se está moviendo en la tierra, en medio del caos. Y tú y yo tenemos que tener esa convicción. Esa es nuestra fuerza. Saber que no estamos solos, saber que la voluntad de Dios es que somos hijos, saber que se manifestará el poder de Dios en los hijos. Eso es lo que Dios ama, que le creamos a Él, que sepamos quiénes somos, porque el Espíritu del Señor es tan real que muchas veces hemos podido tocar su gloria, hemos sentido su presencia, hemos vivido esa gloria preciosa que Él ha traído sobre la tierra. Este es el tiempo del Espíritu del Señor. Por eso es importante que todos nosotros nos preparemos caminando y viviendo con el carácter de Cristo, conforme al carácter de Cristo. Que vivamos en la obediencia, porque no habrá quien nos acuse, no habrá quien nos debilite. El Señor habla en su palabra, en Apocalipsis, y lo vuelvo a repetir porque el Señor me lo trae a la memoria, cómo Juan puede ver a la mujer que huye hacia el desierto. Y el Señor dice su palabra que Él la esconde. Él la esconde del enemigo. En medio de toda tormenta, Dios nos va a esconder y nos va a fortalecer, porque el Espíritu del Señor se mueve en medio de todo esto. No estamos solos. Él está con nosotros y esa es su promesa. Es el tiempo de hablar con el Espíritu. Hemos estado escuchando cantidad de noticias que yo les digo a mis hijos, uy, no, ya no más. Es tiempo de oír a Dios, de tener intimidad con Dios. Es tiempo de creerle a Dios. Ya no podemos vivir a medias, solo con el nombre de cristianos. Ya no, es el tiempo de manifestarnos como hijos de Dios. Es el tiempo de levantarse
y de empoderar a través del Espíritu Santo los lugares a donde Dios nos permite estar. No podemos creer todo lo que escuchamos, porque bien decía la palabra del Señor en Mateo 24, vendrán engañadores, burladores, pero nosotros, los hijos de Dios, sabemos que la verdad viene de Él. Y si estamos en el Espíritu y con el Espíritu, que no es lo mismo, vamos a saber por dónde caminar y qué cambiar, qué dejar, a qué morir. Y vamos a ser fuertes y valientes en medio del caos. El Señor me daba una palabra para que nosotros nos identifiquemos un poco cómo se manifiesta el Hijo de Dios, de los hijos de Dios. Dice el Señor en Salmo 149:4, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Su pueblo existe, hay un remanente en la tierra. Y el Señor va a venir por ese pueblo. Y dice el Señor, hermoseará a los humildes con la salvación. A los humildes con la salvación. Esa es una característica. La humildad. La humildad del Hijo de Dios. Dice, nos veremos diferentes. Habrá algo especial en los hijos de Dios, porque hay salvación. Y dice el Salmo 149:5, regocíjense los santos por su gloria, los santos, los apartados. Regocíjense los hijos de Dios por su gloria. Y canten aún sobre sus camas. Ahora es el tiempo. Los que están en la casa, este es el tiempo. El avivamiento comenzó en casa. El avivamiento del Espíritu del Señor comenzó en casa. Y tenemos que aprovechar este tiempo, porque la vida y los afanes no nos han permitido vivir en el Espíritu y con el Espíritu. Ese es el tiempo en el que debemos mostrar a nuestros hijos qué es vivir en el Espíritu, qué es creerle a Dios. Canten, dice el Señor. Y dice Salmo 149:6, exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. Exaltemos al Señor, adoremos al Señor. Y espada de dos filos, los hijos de Dios tienen espada de dos filos. Tienen la palabra de Dios en su boca y viven la palabra de Dios. Eso significa la espada de dos filos. El conocimiento y la ejecución que llega y que se vive en la palabra del Señor. Hermanos y hermanas, Dios cumplirá todo lo que prometió, todo hasta el final. Y tenemos que alcanzar la meta como hijos de Dios. Y la meta es la manifestación divina de Dios a través de los hijos. El Señor está con nosotros. El Espíritu de Dios se vuelve a mover sobre la tierra, aún en medio del caos. Dios se mueve y estamos seguros que Él va a hablarnos. Él ha estado hablándonos de diferentes maneras y va a seguir hablándonos.
Tenemos que estar atentos con nuestros oídos espirituales, atentos a la voz del Señor, porque cosas grandes verán tus ojos. Viene lo mejor, aunque veas lo peor ahorita. Y aún faltan cosas difíciles, porque el Señor nos dijo que no íbamos a vivirlas. Vamos a vivir cosas, momentos difíciles, pero confiando en el Señor hasta el final. En el nombre de Jesús, los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas, bendigo sus hogares en el nombre de Jesús, y declaro que esta palabra el Señor la ha mandado para que nosotros comprendamos cuál es nuestro lugar, qué es lo que Él está esperando de nosotros. Tenemos que parecernos al Señor, ser igual que Él, conocerlo más para poder ser como Él. Simiente santa, dice el Señor. Simiente santa. Tú fuiste injertado en el árbol del olivo, y como simiente santa tienes unción, tienes aceite y tienes el poder de Dios para manifestarte y tomar tu lugar como hijo de Dios. Este es tu tiempo, y este es el tiempo de levantarnos. Amén.